Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alan Alberto Caña García. Estamos en la materia de control estadístico de calidad, unidad 3, tarea 3, el grupo Z. Y estamos a 10 de octubre del 2020. Vamos a empezar a ver el concepto de la primera definición que viene en esta unidad, que es carta P. Pues las cartas para la proporción de unidades defectuosas son las llamadas cartas P. Estas cartas miden la proporción de unidades no conformes en un grupo de unidades que se inspecciona. El objetivo es comprobar si la evolución de las proporciones muestrales observadas son compatibles con un mismo valor poblacional P. Muy bien, pues vamos a empezar a ver los ejercicios en lo que es la tarea que se nos indicaba. Se nos pide el ejercicio número 6, el 7, el 10, el 15, el 23, el 24, el 25 y 26. Vamos a tratar de resolver estos ejercicios previamente ya resueltos en el cuaderno. Para ello vamos a revisar lo que es el ejercicio número 6. Ok. El ejercicio número 6 nos dice, en el caso del ejercicio 5, el ejercicio 5 es el ejercicio que está en el PDF que nos dejó el maestro. Esos son los datos que ven en el ejercicio 5. Voy a hacerlo un poquito más grande para que se vean. Son los datos. Estos datos nos está diciendo el ejercicio que obtengamos una carta P con límites de control variables. Muy bien. Entonces, para esto, recordemos que para este tipo de carta es muy importante que tengamos cada lote, cada muestreo, cada tamaño de lote tenga sus piezas defectuosas. Entonces, aquí en esta tabla podemos ver que efectivamente está el tamaño del lote, está el número del lote y están las piezas defectuosas de cada lote y la proporción de ese lote. ¿Sale? Entonces es muy importante tener esas características para poder tener el estimado, para poder obtener una gráfica, para poder obtener los límites de control variable. Aquí, para que nos salga esta proporción, lo único que hacemos es defectos entre el tamaño del lote. Y así para cada uno de estos, esa proporción se basa entre defectos entre tamaño del lote. Volvemos a dejar chica esta gráfica aquí. Nos dice que tengamos una carta P con límites de control variable, que previamente, como les comenté, ya lo hemos hecho. Aquí tenemos para sacar P. Recordemos que para sacar P nos dice que es la suma de todos los defectos entre la suma de todos los lotes. Entonces aquí podemos observar que es la suma de todos los defectos que tenemos en esta tabla entre 6300, que es la suma de todos los lotes, y nos da un total de 224 entre 6300, que nos da un total de, aquí nos acercamos un poquito más para verlo, un total de 0.355. ¿Sale? Salieron más números, pero lo dejamos así para que sea claro, ¿no? Ya que tenemos esto, vamos a proceder a sacar Q. Q lo sacamos con esta, pues podemos decir constante, que es 1 menos P es igual a, cuando hacemos la operación, 1 menos 0.355, que nos da un total de 0.96445. Aquí lo tenemos, lo vamos a observar. Y sabemos que n es igual a 300. ¿Cómo sabemos que n es igual a 300? Lo único que hacemos, tomamos el tamaño de lotes, tomamos el conteo de los lotes, que son 6300, y lo dividimos entre 21.
nos da un total de un promedio de 300 por cada lote. Vamos a observar que la mayoría lo tiene así. Vemos uno de 305, uno de 295, uno de 290, 280, pero el promedio sí tenemos un promedio de 300. Ahora sí, nos pide que obtengamos los límites de control variable, que es lo que a continuación vamos a hacer. El límite de control inferior pues es P menos K, que es una constante también, una constante que es 3, entonces menos 3 raíz de P por Q, porque aquí dice 1 menos P, pero recordemos que es Q entre el N, entre nuestro promedio de N. Entonces aquí tenemos el resultado de nuestro límite de control inferior. Aquí nos va a robar bien la foto, pero aquí tenemos el resultado de nuestro límite, que es 0.00358. ¿Sale? Para nuestro límite de control superior es lo mismo, nomás que en vez de poner menos K, ponemos más K. Entonces aquí tenemos esta suma y tenemos esta operación en esta raíz, y nuestro total es 0.067. ¿Sale? Ya que hemos obtenido nuestros límites de control variable, dice que ¿qué diferencias observas con respecto a la carta obtenida en el ejercicio anterior? Pues en el ejercicio anterior se observa obviamente diferencias, ya que esta es una carta P. Pero para ser más precisos vamos a ver el ejercicio 6 en Minitab, que también ya lo hicimos. Para esto abrimos el ejercicio que ya tenemos previamente aquí y vamos a observarlo. Vamos a ver cómo nos quedó, cómo es la gráfica. Bueno, aquí tenemos la gráfica, la hacemos un poco pequeña y la traemos para acá. Esta es una gráfica P. Aquí tenemos los límites de control superior, que nos dio lo mismo. Aquí podemos ver aquí el límite de control inferior y aquí lo que es P. Aquí tenemos las diferentes proporciones. Para el primero, por ejemplo, para el tamaño del lote 300 y defectos 15, recordamos que nos da 0. Conforme también a la tabla, 0.05. El segundo, que es 300, el lote y los defectos son 12, nos da un total de 0.04 la proporción. Y aquí tenemos todos. Aquí tenemos todos las proporciones de cada lote con su defecto. Aquí tenemos los límites de control, que si podemos observar claramente, ninguno de las proporciones sobrepasa los límites de control. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el proceso mantiene una estabilidad, que el proceso es bueno, que el proceso lleva una secuencia y se mantiene, ¿no? En algunos casos como que quiere llegar a pasar el límite, en este caso el superior, pero no llega todavía. En este caso también casi llega aquí al de abajo. Ha tenido 1, tal vez 2, 3, 4, 5 veces que se ha acercado, más no lo ha pasado. Esto nos dice que es bueno, que el proceso es estable, que el proceso es bueno, que el proceso se mantiene. Entonces eso habla de que se está haciendo un buen trabajo, tal vez, de que se está logrando resultados buenos y que se debe seguir así, ¿no? Especialmente, ¿cómo hicimos esta gráfica? Nos vamos a estadística, gráficas de control, gráficas de atributos y nos vamos a P. Aquí en variables ponemos defectos. En tu grupo ponemos el tamaño del lote y solo dimos aceptar para que nos diera esta gráfica, ¿no? Que es la gráfica P. Previamente aquí tenemos los mismos datos que hemos obtenido en el PDF, pues aquí los tenemos escritos, ¿no? Aquí los pasamos y con estos datos pues es más que suficientes para obtener esta gráfica. Y pues previamente con esta información de aquí pues no hubo ningún problema para obtener estos resultados. Entonces podemos ver claramente que en el ejercicio 6 pues lo que nos pidió pues ya está hecho. Entonces
Espero que haya quedado claro este ejercicio, que pues sin duda es un ejercicio sencillo, es un ejercicio fácil, no es complicado. Los datos sí fueron 21, tampoco es que han sido muchos datos. Entonces con eso nos damos cuenta qué fácil es obtener una gráfica, qué fácil es ver el proceso, y por medio de proporciones nos va a ayudar a ver nuestro proceso en diferentes posiciones. Entonces esto nos va a dar una vista, una capacidad, ¿no? Entonces vamos al siguiente ejercicio. Antes vamos a explicar lo que es pues la carta NP. Esta se utiliza para graficar las unidades defectuosas y no el porcentaje que estas representan, siendo constante el tamaño de la muestra. Las muestras deben ser suficientemente grandes, de tal modo que encontremos una o varias unidades defectuosas en cada grupo. Bueno, también es importante mencionar que pues sí, los números deben ser constantes, refiriéndonos al tamaño del lote. Quiere decir que todos los lotes deben ser iguales. Se grafica el número de defectos de subgrupos en lugar de las proporciones, en lugar de porcentajes. Es un diagrama que analiza el número de defectos por subgrupo y se aplica cuando el tamaño del subgrupo es constante, como lo habíamos comentado, ¿no? Para esto primero tenemos que estimar lo que es la media de P, el cual se estima a través de total de defectos entre total de piezas de cada lote. Bueno, entonces para esto vamos a ver un ejercicio, el ejercicio número 7, que también aquí lo tenemos. El ejercicio número 7 nos pide, en el caso del ejercicio 5, vuelve a hacer referencia al ejercicio 5. Ahora nos va a decir que supongamos que todos los lotes tienen el mismo tamaño, el promedio. Calcule los límites de control para una carta NP y interprételos. Muy bien. Pues quiere decir que todos los lotes van a ser de 300, porque ese es nuestro promedio. No sé si recuerdan que aquí nuestro promedio nos dio 300, entonces nos está diciendo aquí que consideremos que todos los lotes son igual del promedio, entonces son 300. Entonces para ello vamos a tomar primero lo que es a calcular nuestra P. Para ello tomamos la suma de defecto entre 6300 y esto nos da un total de 0.03555. Ya calculado esto, vamos a ver lo que es límites de control superior. Para el límite de control superior vamos a tomar lo que es 300, que es nuestro promedio. Vamos a multiplicarlo por nuestra P. Vamos a sumarle 3 y vamos a hacer la raíz de 300 de nuevo. 300 por otra vez P, entre paréntesis 1 menos P. Y esto nos va a dar un total de 1.04. El límite central, para calcular el límite central es 300, que es nuestro promedio, el tamaño de cada lote, por 0.03555. Eso es igual a 10.665, lo redondeamos, 10.67. Y ya obtenemos nuestros dos: el límite de control superior, que nos dio 20.29, y el límite de control inferior, que nos dio 1.04, y el límite central, que nos dio 10.67, y nuestra P, que nos dio 0.03555. Ya obteniendo nuestros datos, ya tenemos el primero de nuestros incisos de la número 7. Ahora nos dice grafique la correspondiente carta NP y analícela. Aquí previamente de nuevo la tenemos hecha. Vamos a cerrar esta en la 6, que ya lo vimos, y vamos a abrir el 7. Para observar este ejercicio, pues vamos a ver primero cómo hicimos la carta
la carta NP. Aquí tenemos las muestras, que es del 1 al 21, igual que el ejercicio anterior, la cantidad inspeccionada, pero recordemos, como el ejercicio nos dice que todos nuestros lotes son el promedio, entonces todos nuestros lotes van a ser 300, y los defectos de cada lote referentes al ejercicio, desde el ejercicio número 5. Aquí ya tenemos previamente nuestra gráfica. Vamos a sacarla otra vez del inicio para que pues podamos ver que es estadística, gráficas de control, gráficas de atributos y gráfica P. En variables vamos a poner defectuosos, en el subgrupo cantidad inspeccionada y le vamos a dar a aceptar. Aquí tenemos nuevamente nuestra gráfica y podemos observar, esta hice gráfica P, una disculpa, es gráfica NP, estadística, gráficas de control, gráficas de atributos y gráfica NP. Ya tenemos estos aquí, damos a aceptar y ahora sí, obtenemos nuestra gráfica NP defectuosos, el límite de control superior que nos dio 20.29, que es lo que tenemos aquí, solamente para observar. 20.29 y el NP, que es nuestro límite central, es 10.67, igual que aquí, si lo pueden observar. Acá tenemos el límite de control inferior que nos dio 1.04, igual que aquí 1.04, quiere decir que estamos bien con los datos que estamos observando en este ejercicio. Y aquí tenemos todos y cada uno de nuestros conjunto de muestras y simboliza cuántas obtuvimos en cada uno de los ejercicios, como por ejemplo el que está aquí en la tabla, que nos va, recordemos que ya no nos va a dar proporciones, sino que nos va a dar esta columna de defectuosos, nos lo va a ir graficando. Entonces, por ejemplo, en el primero tuvimos 15, aquí tenemos el 15, conjunto de muestras 15, ahí nos dice, acá tenemos en el segundo 12, aquí obtenemos 12, vamos a ver otro más uno diferente, el 16 que nos dio 15 también, vamos a ver el 16, este es el 16 y aquí nos da 15, aquí nos dice muestra es igual a 16 y comité de muestras es igual a 15. Aquí observamos a través de esa tabla que no tenemos variación, que obtenemos un proceso a través de modificar el tamaño de la muestra a 300 todos. Tampoco tenemos algo que sobrepase nuestros límites, sino que seguimos estando dentro de este margen. Igual tenemos ciertos puntos que igual comento, es muy pero muy parecido a la gráfica anterior del ejercicio 6. Obviamente los límites son superiores, pero sigue manteniendo una misma estructura, la cual es muy muy interesante, pero ninguno de ellos pasa esos límites. Vamos a ver aquí, permítanme. Vamos a ver, creo que la pregunta número 7 nos pedía otros ejercicios. También nos decía, bueno, ya hicimos el inciso B, nos dice que grafique la correspondiente gráfica NP y la analicemos. Ya hemos analizado esta gráfica, hemos observado que al parecer es una gráfica muy hasta cierto punto estable, muy parecida a la número 6. Obviamente los límites son superiores, estamos hablando de mayores límites en diferentes proporciones, como nos decía la explicación. La gráfica NP, la carta NP prefiere que sean cantidades mayores. Son cantidades muy pequeñas, tal vez no es muy precisa, podemos suponer. Para ello vamos a ver que también nos pide más el ejercicio 7, nos dice el proceso es estable. Pues sí, el proceso es estable. ¿Por qué no podemos decir que un proceso no es estable solamente porque tiene estas variaciones? Pareciera que no es muy continuo, pero considerando que no sale de los límites, considero yo un proceso bastante estable, a no ser como lo lleguen a mirar
a cada quien. O sea, yo entiendo que a lo mejor estable sería un proceso que siga una cierta continuidad, más vemos que no sobrepasamos esos límites. Entonces, no sobrepasar esos límites nos habla de un proceso que a lo mejor puede mejorar, pero que es un proceso que no es malo en definitiva. La D, observa alguna diferencia importante entre la carta P y la NP. Los límites centrales, los límites central, los límites de control también son diferentes en sus cantidades. Esa es la única diferencia que encuentro. Le comento, es la misma estructura que llevaba la gráfica P en el ejercicio anterior. Entonces está muy curioso que también lleve esa misma estructura. Me imagino que es a través de por las proporciones y por el muestreo que lleva esta estructura, y por eso crecen estos límites y por eso lleva así. Hay otro inciso, nos dice cuál carta P o NP sería la más conveniente en este caso. Bueno, depende de lo que se quiera lograr, ¿no? Entonces, si queremos lograr un proceso a lo mejor en el que queremos ser más estrictos, más rígidos, pues yo creo que la carta P. Si queremos lograr a través de proporciones, a través de porcentajes, pero si solo queremos un ejercicio, queremos una forma de ver el problema más general, yo pienso que el ejercicio, la carta NP, la gráfica NP podría ser mejor para estas situaciones. Digo, ese es mi punto de vista. Carta P te da proporciones, a lo mejor son más exactas y te puede dar algo más preciso. Carta NP creo que es un poquito más general, pero igual es muy interesante, que se parecen mucho. ¿Sale? Ese es el ejercicio. Ese fue el ejercicio número 7. Vamos a pasar al siguiente, que es el ejercicio número 10. El ejercicio número 10 nos dice: en un proceso de producción, vamos a hacer en un proceso de producción se produce por lote de tamaño 500. En la inspección final de los últimos 30 lotes se obtuvo las siguientes cantidades de artículos defectuosos. Los datos están en el orden horizontal. ¿Sale? Entonces nos dice primero que calculemos los límites de control para una carta P. Vamos a hacer el inciso A primero, que aquí lo tenemos ya hecho previamente. Para esto, estos datos ya los vaciamos al minitab que tenemos aquí de este lado, que ahorita vamos a proceder a abrir. Vamos a abrir este minitab. Nos dice, vamos a calcular estos límites de control en una carta P. Vamos a hacer un poquito grande esto. Recordemos que para calcular la P es la suma de todos nuestros defectos entre la suma de todas nuestras muestras. Aquí tenemos que cada lote es de 500 por 30, pues es 15.000, ¿no? Todas nuestras muestras nos dan un total de 372 y esto nos da un total de 0.0248. Hacemos Q es igual a 1 menos P, esto es igual a 1 menos 0.0248, que nos da un total de 0.9752. N es igual a 500, recordemos que N es el promedio que obtenemos a través de todos nuestros lotes entre el total de lotes, nos da 500. Calculamos ahora nuestros límites de control inferior y límite de control superior. Ok, límite de control inferior, recordemos que es P menos K que es una constante. Entonces 0.0248 menos 3 raíz 0.0248 por Q que es 0.9752, todo esto entre N, que es 500, que nos da un total de 0.00394 para nuestro límite de control inferior. Para nuestro límite de control superior, que es P más Q más K, ahora ya no es menos, ahora es más, obtenemos que es 0.0248 más 3
raíz de 0.0248 por Q, que es 0.9752, todo esto en TN, que es 500, nos da un total de 0.04566. Esos son nuestros datos para nuestros límites de control superior, inferior y nuestro podemos decir, límite central, que es 0.0248. Aquí tenemos estos límites de control para una carta P, lo que nos pide el inciso A. Ahora vamos a analizar, grafique la carta P e interprétela. Previamente que la tenemos hecha. Vamos a volverla a hacer para que quede claro. Para eso todos nuestros datos ya estaban aquí vaciados. Pusimos las muestras, son 30 datos, todos los lotes, 30 muestras, perdón. Todos los lotes son de 500, todos son de 500. Solamente pasamos los defectos que nos dio el problema aquí. Ya que obtenemos esto, nos vamos a estadística, gráficas de control, gráficas de atributos y nos vamos a P. Para esto nos dio esta gráfica, en la cual vamos a observar, a comparar nuestros límites. Límite de control superior, que nos da 0.04566. Aquí está la cantidad, aquí la podemos observar. Y para el límite de control inferior, 0.00394. Aquí está nuestro límite de control inferior. Y nuestro límite central, que es 0.0248. Y aquí obtenemos ese límite central. Muy bien, aquí tenemos nuestra gráfica P. Recordemos que nuestra gráfica P es a través de proporciones. Y aquí tenemos estos datos. Observamos cierto inclinación y observamos algo muy peculiar, que es en el dato número 8. El dato número 8, en la muestra número 8, es la proporción de 0.05. Esta sobrepasa el límite de control superior. Es la primera vez que vemos esto en los ejercicios que estamos viendo. Sobrepasa. Esto quiere decir que algo pasó en el proceso, algo diferente en el proceso, el cual hizo que esto ocurriera. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es el único dato que tiene 25 errores. Una muestra de 500 y tenemos 25 errores. Estamos viendo que los límites de control son pequeños a las cantidades que se están manejando y tamaño del lote, pero a través de eso podemos observar que este dato se pasa. Entonces nos dice el inciso C: el proceso es estable. No es estable. Estamos observando que ya sobrepasamos un límite de control superior. Pero ahora vemos una tendencia. Vemos que vemos la gráfica. Aquí sobrepasó. Pero aquí vemos que está teniendo una tendencia hacia abajo. No sabemos qué tan estable sea esta tendencia, o si vamos a volver a acercarnos a P, pero de que que aquí ya no ha vuelto a subir al límite de control central, al límite central. Es muy interesante cómo esto ya nos acercó. Entonces, para mí no es un proceso estable, ya que hay una proporción que sale de la variable superior. Ahora D, con sus palabras, diga qué significan los límites de control y la línea central. Bueno, pues los límites de control se logran para marcar un proceso estable, y la línea central supone el promedio de un proceso bueno y normal. Eso es lo que yo supongo. Estos límites están dispuestos para lograr un proceso normal a través de una buena planeación. Y el límite de central es un límite el cual sirve como ejemplo, como base, para que tú lleves una idea de cómo vas en ese proceso. Para mí eso es. En el inciso D, a partir del lote 20 se empezó a ejecutar un plan de mejora. Hay algún tipo de evidencia que el plan haya resultado del lote 20 aquí.
pues empieza a haber una disminución en las proporciones que tienden hacia el límite de control inferior, pero pues no creo que sea tan buena mejora, ¿no? Ya que tampoco se mantiene muy estable. No sé, se empieza a ver a través de este límite, se empieza a ver una decadencia, se empieza a ver un decrecimiento en las proporciones a través de los defectos, pero no sé qué tan bueno sea esto. Si sobrepasamos si salimos del límite de control inferior, no creo que tampoco sea bueno. Ahora eso se debe de checar, pero de que hay una diferencia a partir del lote 20 la hay. ¿Sale? Ese es el ejercicio número 10. Ese fue el ejercicio número 10. Espero haya quedado claro. Vamos a pasar al ejercicio número 15. El ejercicio número 15 nos dice el ejercicio número 15: en un proceso de producción se producen lotes y estos se prueban al 100%. Se lleva un registro de la proporción de artículos defectuosos por diferentes causas. Los datos de estos últimos 25 lotes se muestran en la tabla número 8.7. La 8.7 es esta que está aquí. Es esta tabla de aquí. Lotes, tamaño del lote. Vemos que hay unas variables, los defectos, y tenemos también aquí la suma, que son 5000 de todos los tamaños de los lotes, y de los defectos, que son 589. Nos dice en el inciso que obtengamos los límites de control a través de una carta P. Obtengamos los límites de control variable. Aquí los obtuvimos, vamos a observarlos. Vamos a hacer pequeño vamos a hacer grande para verlos. En una carta P, recordemos que es la suma de todos los defectos entre la suma de todas las muestras, que es 589 entre 5000, nos da un total de 0.1178. Q, que es 1 menos P, 1 menos 0.1178, que nos da un total de 0.8822. N es igual a 200. Sacamos un promedio. ¿Cómo lo sacamos? Es 5000 entre 25 datos. Obtuvimos 200. Límite de control inferior, que es P menos K. K, recordemos la constante 3, es 0.1178 menos 3 raíz de 0.1178 por Q, que es 0.8822, entre N, que es igual a 200. Esto nos da un total de 0.0494. El límite de control superior, que es P más K, es igual a 0.1178 más 3 raíz de 0.1178 por 0.8822 entre 200. El límite de control superior es igual a 0.1862. Ahí tenemos nuestros límites de control para una carta P. Y nos dice el ejercicio en la pregunta B: ¿cómo explicaría los límites de control que obtuvo alguien que no tiene conocimiento profundo de estadística? Bueno, pues los límites de control son establecidos para darle un control a los procesos industriales de cualquier índole, el cual quiere ser estudiado o analizado para poder mejorar. Eso es lo que yo le diría a alguien que no tiene conocimientos estadísticos, y creo que es algo pues sencillo hasta cierto punto, ¿no? La pregunta número D: suponiendo que todos los lotes tienen el mismo tamaño, el promedio, calcula una carta NP para tales datos. Si todos tuvieran el mismo tamaño, bueno, vamos a ver, límite de control superior en una carta NP, que es 200, ese sería el tamaño de nuestra muestra, de todas nuestras muestras, por 0.78 más 3 es igual a 200 por 0.78, y eso nos daría la número D. Acá tenemos el límite central, que es 23.56,
y P que es 0.1178. Esto para una carta NP. Ya que hemos calculado la carta NP, nos pide el E. Observa una diferencia importante entre la carta P y NP. Vamos a observar el Minitab, el ejercicio que hicimos para pues poder observar estos cambios. Acá vamos a hacer algo, creo que aquí nos faltó. Nos está diciendo que todas las muestras en el ejercicio, en el inciso D, nos está diciendo que todos los lotes tienen el mismo tamaño para hacer una carta NP. Entonces aquí vamos a dejar que todos estos son del mismo tamaño. Entonces, para hacer nuestra gráfica NP, aquí cerramos. Esta es nuestra gráfica P, que tiene los mismos datos que obtuvimos al principio. Vemos que uno sobresale en nuestra gráfica P. Vamos a hacer nuestra gráfica NP para todos nuestros tamaños de muestra sean de 200. Nos vamos a nuestra gráfica NP y vamos a obtener defectos 1, que son los de este lado, y tamaño del lote 1. Damos a aceptar y vemos aquí nuestra variación a través de nuestras dos gráficas. Gráfica NP. Aquí tenemos nuestras dos gráficas. ¿Qué vemos? Vemos que la estructura es la misma. La estructura es la misma. Más que nuestros límites de control. Nuestros límites de control los vemos superiores, obviamente, muy superiores. Nuestro límite central estamos hablando de otro tipo de datos. Acuérdense que acá trabajamos con proporciones y acá trabajamos con muestras, a través de muestras reales. Entonces aquí vemos una diferencia en los límites de control superior, límite de control inferior, y vemos una igualdad en la estructura que manejamos. Igual en la muestra 6, que es de 40, sobrepasamos el límite de control superior, y acá también en nuestra muestra 6 también sobrepasamos. Entonces la estructura básicamente es la misma, nos da el mismo resultado, nos enseña lo mismo, solamente que acá manejamos muestras y acá proporciones. Muy bien. ¿De qué depende la elección de la carta P o NP? Pues de lo que queramos lograr. Depende que si el tamaño del subgrupo es variable o constante, y si es constante es recomendable la carta NP. También recordemos esto. Esto es para un dato constante. Estos son para datos que varían, que las muestras varían. Y acá no. Acá por eso modificamos que todo el tamaño del lote era de 200. Pero nos sigue dando una misma estructura. Pero sí es recomendable, si varía, usar carta P, y si no varía, usar NP. Muy bien, ya hemos visto este ejemplo. Ahora sí vamos a pasar al siguiente. Vamos a ver lo que es la carta U. Carta U. ¿Qué es la carta U? La carta U es un gráfico que se utiliza cuando no es posible tener siempre la misma cantidad de medida para contar el número de defectos, o no conformidades, o clientes, o etcétera. Entonces se controla el número de medio de defectos por unidad de medida. Para esto vamos a ver el ejemplo número 23. El ejemplo número 23 nos dice: en una fábrica de productos de plástico se obtiene el problema de la velocidad o marcas de flujo que afectan el aspecto y estética de los productos, aunque no su funcionamiento. Con el propósito de analizar la estabilidad del proceso y tratar de localizar causas especiales de variación, se inspeccionan 50 piezas de cada lote de cierto producto. El número de rigurosidad encontradas en los lotes producidos en 2 semanas se muestran a continuación.
El orden es por renglón. Aquí tenemos los números de defectos de los lotes. Nos dice que se inspeccionaron 50 piezas de cada lote, entonces el tamaño de nuestro lote es de 50. Entonces que se encontraron encontraron 155 defectos, 181 y así nos vamos, ¿no? Entonces primero dice que divide los defectos por subgrupos entre el tamaño de su grupo para de esa forma analizar los datos mediante una carta U. Acá tenemos ya hecho eso, ya tenemos previamente hecho en el cuaderno estos datos. Acá los obtuvimos, los podemos observar, podemos acercarnos a ver tamaño del lote. Aquí tenemos los 22 datos. El tamaño del lote es de 50 cada uno. En total nos dan 1100. Los defectos encontrados en esta lista de acá, 3481. Y recordemos que para hacer esto es lo que hicimos aquí. Es 155 entre 50. Defectos encontrados entre tamaño de la muestra y vamos obteniendo estos datos de acá. Muy bien, pues el A ya lo hicimos, ya tenemos esta tabla hecha, ya estructuramos, ya vimos. Entonces ya con esto vamos a hacerlo pequeño de nuevo. Vamos a ver lo que nos pide el B. El B nos pide calcular los límites de control para una carta U y interprételos. Acá los tenemos. Los límites de control para una carta U. Recordemos que primero sacamos U, que es U es igual al total de defectos, que es 3481, entre el total de artículos inspeccionados, que son 1100. Obtenemos un total de 3.164545, que este sube a 3.165. El límite de control superior es U, que es 3.165. Acá lo hicimos con el anterior dato para obtener una valencia exacta. Y más 3 recordemos que es una constante, que es K. Todo esto entre raíz de 3.164545 entre 50. ¿Por qué 50? 50 es el dato que obtenemos del tamaño de la muestra. Y nos da total de 3.919. La línea central pues es este dato de U, que es 3.16. Y límite de control inferior es lo mismo del límite de control superior, solamente que aquí ya lo hacemos con un menos 3. Ya tenemos un dato de 2.410. Ya que obtenemos estos datos, que son los límites de control variables, dice el inciso C que grafiquemos la carta U y la analicemos. Vamos a ver la carta U. Aquí tenemos la gráfica U. Bueno, esto lo vamos a hacer pequeño. Aquí obtenemos nuestros datos. Y al momento de darnos cuenta vemos que los límites se cumplen. U también es igual a los resultados que tuvimos. Y vemos que el proceso mantiene una estabilidad. Sube, baja, baja, sube. Pero mantiene una estabilidad a través del límite central. Y no sobrepasa los límites de control inferior ni el límite de control variable, que en todo caso pues ya es una ventaja, ¿no? Aquí obtenemos, recordemos que para poner este punto es el defectos encontrados entre el tamaño del lote, que nos da 3.1. Nos vamos al 8 para ser más precisos, que es el lote 8. Nos da aquí, si no me equivoco, sí, que es 163 entre 50, que nos da 3.26, ¿vale? Este nos va a dar este dato y vemos cierta estabilidad en este dato. Ahora, el inciso que sigue nos dice: el proceso es razonablemente estable,
ya que no rebasa ningún límite de control. ¿Usted estaría satisfecho con el nivel de calidad de este proceso? Sí podríamos estar un poco conformes. Tendríamos que revisar a lo mejor mejoras. Tendríamos que ver qué podemos hacer para que el proceso sea todavía más estable, que el proceso se mantenga todavía más y que pueda ser más constante, más plano, podríamos decirlo, ¿no? Por medio de diseño de experimentos se modificaron las temperaturas de fundido y de molde, así como la fuerza del cierre de molde. Después se obtuvieron las siguientes cantidades de rigurosidades en 50 piezas de 3 lotes consecutivos, 70, 50 y 45. Con base a la carta de control que obtuvo, investiga si las modificaciones dieron un resultado. Bueno, yo hice otro lote. Este es el lote, 3 lotes, el también lote 50 y esas cantidades mencionadas. Dice que a través de una carta U veamos si esta se mantuvo. Pues acá podemos observar ciertas diferencias, ¿no? Entonces vemos que estamos hablando de una proporción más pequeña. Entonces podemos observar que es un límite de control más pequeño. Tampoco quiere decir que el proceso sea malo, sino que se mantiene. Aunque no sé si lleva una ligera diferencia. Son más notables las diferencias aquí y acá. Entonces yo creo que sí. Aún así el proceso, aún así los límites de control no se rebasan. Los límites de control son iguales. Los datos de este problema también pueden analizarse con una carta C. ¿Cuáles son las posibilidades de ventajas y desventajas de ello? Con una carta C podríamos checarlo, podríamos ver. Pero en esta carta U podemos ver claramente que es un proceso que podría mantenerse. Más no sé, ¿no? Los límites vuelven a expandirse, pero la distribución es muy parecida. Para comentar ello. Muy bien. Entonces, este ejercicio ya quedó. Acá tenemos que habíamos observado. Vamos al ejercicio número 24. En un hotel se ha llevado el registro de quejas de los clientes desde hace 15 semanas. Con el número de clientes por semana, los dos se analizarán con una tabla número 8.8. La 8.8 es esta de aquí. Semanas, que son 15. Total de clientes, que son 2.195 clientes que se vieron. Y el total de quejas, que fueron 184 quejas. Nos dice el problema que calculemos los límites de control por una carta U para el número de quejas por cliente y interpretar los límites que obtenga. U es igual a, recordemos, el número de defectos entre el total de lotes. Entonces 184 entre el 2195 nos da un total de 0.08382. El límite de control superior, que es U más 3, raíz de U entre, recordemos este dato de aquí, es el dato que obtenemos del total de artículos inspeccionados entre el subgrupo de lotes. Entonces quiere decir que ese dato de ahí es 180, 2195 entre 15. Ese es el dato que tenemos ahí. El límite de control superior nos da 0.1631. El límite central, recordemos que es U. Y el límite de control inferior es igual a 0.0045. Ya con estos datos obtenidos, ya obtenemos los límites de control superior y los límites de control inferior. Vamos a verificar esta carta.
tenemos las semanas, que son 15, el total, el número de clientes en cada semana y las quejas. Vamos a graficar esta gráfica número U, ya la tenemos aquí. Vamos a ver cómo lo hicimos. Gráficas de estadísticas, gráficas de control, gráfica de atributos y gráfica U. Sale. Acá tenemos nuestra gráfica. Acá vemos los límites de control, superior, inferior y nuestra línea central. Para ello los comparamos con nuestros datos de acá, que se mantuvo igual, nuestros límites de control, y observamos nuestros datos en esta parte de aquí y observamos que sí mantenemos una cierta estabilidad a pesar de que los límites de control van variando. ¿Cómo explicaría el análisis? Considera que la calidad de la es buena. Explique sí. Es un hotel normal con un servicio bueno, podemos decirlo hasta cierto punto. No sobrepasamos estos límites, no se sobrepasan, sino mantenemos una estabilidad, mantenemos una cierta calidad en el servicio y eso es bueno. Creo que eso es muy bueno. Carta C. Carta de control C tiene como fin eliminar una variación anormal en donde se distinguen las variaciones en las muestras y son debido a causas asignables o naturales, aquellas con causas al azares o especiales. Muy bien, vamos al ejemplo número 25 en la carta C. El problema anterior toma en cuenta solo el número de quejas y analice mediante una carta de control C específicamente. Para ello obtuvimos, para la carta C, obtenemos que es el número de datos entre el número de lotes que se analizó, que es 184 de 15, que es 12.2666, que es igual a 12.27. El límite de control superior, que es el C más 3 raíz de C, que es 22.77. La línea central es C, que es 12.26666. El límite de control inferior, que nos da 1.76. Con estos datos ya tuvimos los límites de control para una carta C. Vamos a observar la carta C, a graficarla. Ok, la carta C aquí la tenemos. Aquí tenemos las semanas, que son 15. El número de quejas, que no se modificó, sino que sigue siendo el mismo sigue siendo el mismo que en la prueba anterior. Y aquí tenemos la gráfica C en quejas. Muy bien, acá observamos que nuestra gráfica C se mantiene, pero aquí en el dato número, específicamente en el dato 13, vemos que sobrepasamos ese límite. Entonces aquí en esta gráfica nos podemos dar cuenta de ello. Muy diferente. Entonces está interesante la unión, la diferencia, cómo va junto de la mano en las diferentes gráficas. El otro dato muy importante, que es el total de las muestras, el total de clientes observados, y como en esta gráfica no observamos eso, obtenemos una diferencia notable en lo que es en este límite, muy interesante a través de ello, ¿no? Bueno, ya observamos esta gráfica C, que no vimos cómo la hicimos. Vamos a ver el ejemplo anterior, el ejemplo que viene. Vamos a ver el ejemplo número 26. Con el propósito de analizar la posibilidad de eliminar los estándares de trabajo en un sector de una fábrica, se decide analizar el número de cierto tipo de operaciones que realiza cada trabajador por día y semana. A continuación se muestran los resultados obtenidos en una semana para 14 trabajadores. Cada dato corresponde a cada trabajador. Obtenemos los datos. Vamos a hacer una carta C. Primero vamos a calcular los límites de control variable. Recordemos que C es igual a
el número de datos observados, de defectos, y el número de trabajadores, que es 14, nos da un total de 2.98.6. El límite de control superior, que es 2.98.6 más 3, raíz de 2.98.6, nos da un límite de control superior de 350.4. El límite central, recordemos que es C. El límite de control inferior, lo vemos que es esta parte de aquí, y obtenemos este dato. Vamos a abrir Minitab para observar estos datos. Nos dice que investigue mediante la carta C correspondiente si algún trabajador está fuera del sistema. Obtenemos uno que sí está fuera del sistema. Para hacer la carta C nos vamos a estadística, gráficas de control, gráficas de atributos y gráficas C. Y obtenemos esta gráfica. Acá tenemos trabajadores, acá tenemos el total de operaciones y aquí tenemos la gráfica. Al parecer todo normal, cierta continuidad, pero aquí el trabajador número 8 con una muestra de 240 salió fuera del control inferior. Quiere decir que sí, observamos que uno sí está fuera del sistema. En caso de estarlo, ¿qué recomendaría hacer con tal trabajador? Bueno, con tal trabajador lo que podríamos hacer es animarlo a que se esfuerce para que pueda estar dentro de este estándar, que entre dentro de este estándar y que no esté fuera, ya que recordemos que nuestros procesos deben de mantener un estándar, un promedio, una continuidad, una constancia, y que no salgan de esos límites, porque esos límites están hechos para mantener una constancia en el proceso. Entonces, si sale de ese límite, debemos observar claramente qué está pasando y mejorar en ese punto, ¿no? Que es muy muy importante. ¿Para qué? Para obtener resultados, para mantener cierta estabilidad y no pasen estas cosas, ¿no? Tal vez este trabajador podría ser mala influencia para otros trabajadores, entonces se recomienda mejor que se lleve cierta continuidad en los procesos para que no haya ningún tipo de estos problemas. Espero haya quedado claro este ejemplo, así como los ejemplos anteriores. Es un tema muy extenso, es un tema el cual es muy grande y a veces cuesta explicar todo, pero sí es importante conocer cada uno de estos ejercicios y aplicarlos y tratar de explicarlos, ¿no? Nomás recordando que mi nombre es Alan Alberto Caña García, soy del Instituto Tecnológico de Tijuana. Estamos en la materia de control estadístico de calidad, unidad 3, tarea 3, y soy del grupo Z. Estamos a 10 de octubre del 2020 y espero haya quedado claro esta unidad. Espero que haya sido útil este video y que este video nos ayude a entender mejor acerca de esta materia, ¿no? Si no mal recuerdo fueron 8 ejercicios que vimos, o el 6, el 7, el 10, el 10 ya fue de una carta NP, el 15 que también fue carta P y NP, el 21 que fue a través de una carta U, el 24 que fue también a través de una carta U, y a partir de aquí todos son carta C, que fue el 25, y el 26 que también fue una carta U. Pues espero que haya quedado claro, espero que hayamos aprendido acerca de esos ejercicios y que podamos a través de ellos pues obtener una cierto aprendizaje a través de estos ejercicios. Muchas gracias.